El gran atractivo de la ciudad de Lecce está unido, indudablemente, a aquel estilo decorativo conocido como barroco lecchese, que caracteriza edificios, conventos e iglesias diseminadas en el laberinto de calles del casco antiguo. A partir de finales del siglo XVI, pero sobre todo en el siglo XVII y también en el siglo siguiente, se asiste a un florecimiento de edificios religiosos y civiles, caracterizados por una común matriz arquitectónica y escultórica, que explota de la mejor manera las posibilidades ofrecidas por la piedra lecchese, una particular roca calcárea, ligera y porosa, fácilmente elaborable, que adquiere con el tiempo sugestivos matices ambarinos. Gracias al trabajo de hábiles canteros locales, esta piedra asume el fascinador aspecto de las muchas joyas escultóricas esparcidas por la ciudad. Balaustradas, marcos, cariátides, amorcillos, columnas torcidas, estallidos de flores y frutas, que llegan a decorar las viviendas más modestas. Gabrieli Riccardi, Francesco Antonio Címbaro, Giuseppe Címbaro, llamado el Zingarello, Cesare Pena, Giuseppe Cino y Mauro Manieri son los principales artífices de este resplandor arquitectónico, que desarrolla una peculiar personalidad, distinguiéndose del barroco romano. Originariamente utilizado en la aceptación de extravagante, el término barroco se transformó, a finales del siglo XVII, en un juicio despectivo sobre la arquitectura y el arte del siglo, recobrando dignidad historiográfica a finales del siglo XIX para definir una visión del mundo y una producción artística, literaria y musical en contraposición a los cánones del clasicismo y el Renacimiento. El siglo XVII es el siglo de la Contrarreforma. Los edificios, sobre todo las iglesias, asumen aspectos de magnificencia y resplandor. Deben ser instrumentos de afirmación del poder, de adoctrinamiento, en línea con la laboriosa actividad de las órdenes religiosas. Las grandes familias papales son las principales partidarias del estallido del barroco, que turba la ciudad de Roma con imponentes edificios, iglesias y villas, contribuyendo a formar la idea del barroco como un arte exclusivamente de expresión del poder de la curia romana. También en Lecce, efectivamente, el florecimiento artístico y arquitectónico está esencialmente atribuido al papel propulsor de obispos mecenas, que en su afán de ostentación y proclamación del poder, aspiran a reproducir los lujos de la Roma barroca. Pero aquí el estilo se forma con las peculiaridades de los lugares y los materiales. Esencialmente se vuelve a la búsqueda de los detalles y se exalta de manera irrepetible en las múltiples formas decorativas que revisten las estructuras, contribuyendo a la afirmación del barroco lecchese, que todavía hoy se puede admirar por las calles del centro antiguo. La ciudad de Lecce, de origen mesápico, se convierte en el 268 a.C. en Municipium Romanum, con el nombre de Lupie, nombre que se habría inspirado en la presencia de una loba en el escudo ciudadano. Vive su periodo de mayor resplandor alrededor del siglo II después de Cristo. Con los siguientes saqueos bárbaros y la dominación longobarda, la ciudad atraviesa un largo periodo de decadencia, hasta el siglo XI, cuando renace por obra de los normandos, que hacen de ella un condado de gran vigor artístico y cultural. Adquirida luego por los suevos, es dejada en herencia por Federico II a su hijo Manfredi. Dada en 1268 a los angevinos, es concedida en feudo a los Brienne,
que encaminan el proceso de fortificación de la ciudad. Se suceden luego las familias de los Ejien y los Orsini del Bazo, mientras asiste a una fase de desarrollo que transforma a Lecce en un importante y floreciente centro comercial. En 1463, con los aragoneses, la ciudad es englobada en el Reino de Nápoles y extiende su poder jurisdiccional sobre toda la tierra de Otranto. Rechaza la ofensiva de los turcos, que conquistaron la ciudad de Otranto en 1480, y sigue desarrollándose, sobre todo en la cultura y en el arte. A los aragoneses sigue, por más de 200 años, la dominación española. En la segunda mitad del siglo XV, los españoles acentúan el carácter de fortaleza militar. El emperador Carlos V refuerza las defensas, por la amenaza turca, con imponentes murallas y un suntuoso castillo. Este carácter de fortaleza perjudica el desarrollo económico, y las crecientes dificultades empujan a la población a la revuelta antiespañola del 1647. En el siglo XVIII se ve un renacimiento cultural, con el nacimiento de muchas escuelas de derecho, economía y matemáticas. Alrededor de 1730 inicia la dominación de los Borbones. En el periodo resurgimental, Lecce vive los movimientos con gran fervor y en 1848 los liberales establecen un gobierno provisional. Y en 1860 la ciudad, como todo el reino de Nápoles, es agregada a Italia. A finales del siglo XIX se inicia la expansión urbanística fuera del recinto amurallado del siglo XVI, que llevará a la definición de la moderna ciudad. Para admirar las bellezas de la ciudad de Lecce, se puede iniciar por lo que queda de su perímetro defensivo. Alrededor de 1540, para reforzar las defensas contra el cercano Imperio Otomano y por deseo de Carlos V, la ciudad fue dotada con un imponente cinturón amurallado, del que quedan muchas huellas. Punto crucial de esta obra de fortificación es sin duda el imponente castillo, construido sobre una preexistente fortaleza normanda. De planta trapezoidal, presenta baluartes angulares a lanza. El sistema de cinturón abastionado denota caracteres innovadores para la época. Debió, en efecto, resistir a los ataques realizados con armas de fuego. Sobre una de las dos puertas de acceso es bien visible el escudo de armas del emperador. En el interior se yergue la torre cuadrada angevina del siglo XIV. Otros importantes vestigios del cinturón amurallado son las tres puertas de acceso a la ciudad. Cercano al castillo está Puerta San Biagio, reconstruida hacia finales del siglo XVIII. Esta puerta está coronada por la estatua de San Lorenzo. No muy lejana de Puerta San Biagio es posible admirar la Torre del Parco, de estructura circular.
Fue edificada hacia mitad del siglo XV por deseo de Giovanni Antonio de Orsini, conde de Lecce y príncipe de Taranto, hijo de María de Enghien. La reciente restauración la ha reconducido al resplandor original. De parte opuesta, con respecto del centro antiguo, el Arco de Triunfo, llamado también Porta Napoli, ya que está construido en dirección a la capital de la época. Diseñado por Gian Giacomo della Caja, fue erigido en 1548 en honor de Carlos V, como testimonio al escudo de armas sobre el frontón triangular y la lápida con el encabezamiento en latín. En la plaza de enfrente, a Porta Napoli, se yergue un obelisco dedicado en 1822 a Fernando I de Borbón, rey de Nápoles. Algo lejos de Porta Napoli, fuera del recinto amurallado del casco antiguo, encontramos un apéndice barroco. Es la iglesia de San Niccolò e San Cataldo, construida hacia finales del siglo XII por deseo de Tancredi de Altavilla, último rey de los normandos y conde de Lecce. Desprende de lejos el perfil del campanario a vela. La inspiración románica se encuentra sobre todo en el portal y en el rosetón. Las estatuas y el frontón ricamente decorados, completados en 1716, recuerdan al más típico estilo de Lecce y son obra de Giuseppe Cino. También se encuentran atracciones barrocas en el claustro del convento dei Olivetani, del siglo XVI, anexo a la iglesia. En el centro, una manufactura impresa, con columnas torcidas, que recuerdan las formas del dosel del baldaquino de San Pedro de Bernini. Siempre a lo largo del cinturón amurallado, el arco de Porta Rudie, que se presenta notablemente enriquecido por elementos escultóricos dieciochescos. Está dedicado a San Oronzo, patrón de la ciudad. Sobre la cumbre se puede admirar la estatua del santo, de Santa Irene y de San Domenico. Esta puerta constituye un sugestivo paseo por el casco antiguo. De aquí parte Vía Libertini, rica de significativos ejemplos del barroco leccese. Se entrevé el campanario de la catedral. La iglesia del Rosario, originalmente dedicada a San Juan Bautista, fue completada en 1691 y representa la última realización importante de Giuseppe Címbalo.
Ofrece una increíble viveza decorativa, que llega hasta las agujas de la parte superior de la fachada. Columnas ricamente decoradas, macetas floridas, figuras de santos, preciosos capiteles, ángeles dispuestos sobre la galería. Sobre el portal encontramos la estatua de San Domenico. Y en la puerta central la de la Virgen. Ricos altares en el interior. La mirada se pierde entre los infinitos detalles decorativos que enmarcan las palas de cada altar. De señalar el ciclo de pinturas que muestra la historia de la Virgen. De particular atractivo es el altar dedicado a la Natividad, a las extensas esculturas con santos y personajes del Belén. Concluye el ciclo la muerte y la ascensión al cielo de María. Adyacente a la iglesia se halla un edificio conventual, destinado en época napoleónica a la manufactura de tabacos. Siempre en Vía Libertini encontramos la iglesia de Santa Ana, de finales del siglo XVII. El interior está constituido por una única nave. Sobre las paredes de los altares con la historia de Santa Ana, Madre de María, santos y mártires. El patrimonio decorativo, en estilo de Leche, aparece sobrio y elegante. A la derecha está el portal, y le da acceso a una antigua fundación asistencial para mujeres nobles decaídas. Un poco más adelante se halla la iglesia de Santa Teresa, completada en 1627.
El ventanal que domina la fachada es de mitad del siglo XIX. La decoración aquí es menos llamativa. En el interior los altares están dispuestos en capillas laterales. Aquel está dedicado a la glorificación de María. Próximo al Duomo, justo en correspondencia del paso de acceso a la plaza, a la Vía Libertini cruza Vía Palmieri, otra calle que ofrece una sugestiva visión de la arquitectura barroca local, con finos edificios residenciales alternados de pintorescos ensanches. En Piazza Falconieri, en particular, se pueden admirar el Palazzo Palmieri y el Palazzo Marrese. La fachada del Palazzo Marrese ofrece un fascinador espectáculo de arte barroco. La galería presenta una exaltación de cariátides, altorrelieves y caras que escudriñan al observador en cada ángulo. El amplio y fascinador panorama de la Piazza del Duomo se divisa por un propilio, paso monumental con estatuas. De aquí se accede dentro de un raro ejemplo de plaza dique. A partir del siglo XV, este área asumió gran importancia para la ciudad, albergando manifestaciones civiles, religiosas y militares. A la izquierda de la plaza se halla el Duomo. El edificio, encargado por el obispo Papacoda, fue construido entre 1659 y 1670 por Giuseppe Címbaro, sobre una persistente catedral normanda del siglo XII. Sobre todo, la fachada del lado izquierdo testimonia la riqueza decorativa de su arquitecto. Aquí encontramos una estatua de Santo Oronzo, dentro de un arco triunfal. La fachada principal, que aparece en realidad en el lateral entrando en la plaza, resulta en cambio decididamente más austera.
El interior es de cruz latina, dividido en 3 naves de pilares, sobre las que son apoyadas semicolumnas. En la nave central y en el transepto se pueden admirar un techo lechoso a lagunares. Importantes son los altares ricamente decorados, delimitados por columnas torcidas, y los cuadros de algunos de los más importantes pintores puyeses. San Alonso de Giovanni Coppola, pintor del siglo XVII. Y los cuadros del presbiterio, obra de Oronzo Tiso, del siglo XVIII. A la izquierda del transepto, un suntuoso altar con decoraciones doradas. Está dedicado a la Virgen, como todo el edificio sagrado. A la derecha del transepto, una capilla coronada por una cúpula pintada. Sobre el techo del transepto, una pintura de la Última Cena, atribuida al pintor Carlo Rosa. El campanario que domina la plaza fue completado en 1682. Está compuesto por 5 pisos ahusados con aberturas de ventana. En el último espacio se presenta un kiosco en cúpula, en forma de octógono, con agujas constituidas por macetas floridas. Adyacente al Duomo está el Palacio Obispal, reedificado en 1632 sobre un preexistente edificio del siglo XV. El palacio ha sufrido en el tiempo muchas reestructuraciones. Característico es la galería del primer piso, con arcos divididos por semicolumnas.
Las arcadas del Palacio Obispal continúan hasta el Palacio del Seminario, asomado sobre la parte derecha de la piazza. Fue diseñado por Giuseppe Cino entre finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Sobre el portal, una elegante galería. Particularmente ricas son las decoraciones de las ventanas, que se abren entre pilastras. En el corral interior hay un pozo, espléndidamente decorado en el más típico barroco de Lecce, también ello obra de Cino. También aquí no se da ningún ahorro de volutas y decoraciones florales. Del corral se accede a la capilla interior. Los altares, de los cuales el principal está dedicado a San Alonso, son acariciados por una luz delicada y caliente, que aquí crea una de las más fascinadoras visiones del arte barroco leccese. A pocos pasos de la piazza del Duomo, recorriendo la vía Vittorio Emanuele, se encuentra la iglesia de Santa Irene. Fue hecha construir entre 1591 y 1639 por la Orden de los Teatini, sobre diseño de Francesco Grimaldi. A juicio de muchos, la iglesia asemeja contestar a los cánones de la Orden de los Teatini y por tanto a los dictados de la Contrarreforma, una ideal ejemplificación del barroco. La fachada, sobre dos planos, presenta pilares que se desarrollan por toda su altura. En la arcada, entre las columnas del portal, se encuentra la estatua de la Santa. En el interior, una nave con capillas comunicantes, contiene obras de Alonso Tiso y pomposos altares, entre ellos uno dedicado a San Cayetano de Tiere, fundador de la Orden de los Teatini. Todavía continuando por la vía Vittorio Emanuele, se llega a la piazza de Santo Alonso, caracterizada por edificios de los siglos XIX y XX. Está dominada por la columna votiva, completada en 1666 a causa de un voto hecho 10 años antes durante una epidemia de peste. Diseñada por el arquitecto Giuseppe Címbalo, fue realizada utilizando partes de una de las columnas terminales de la vía Appia, de la cercana ciudad de Brindisi.
Sobre la columna se alza la estatua de San Lorenzo, patrón de la ciudad. En los aledaños, el sedile, también dicho Palacio del Escaño, antes sede del ayuntamiento. Edificado en 1592, fue destinado para albergar las deliberaciones administrativas y se cree que las amplias cristaleras fueron elementos de garantía para la regularidad de los actos. La construcción presenta un amplio gallinero superior y elementos góticos en los portales. Adyacente a ella es la iglesia de San Marcos, de 1543, hoy desconsagrada. El león alado en la fachada testimonia las intensas relaciones con la República de Venecia. Asomado por una parte, sobre la plaza, también se halla el Palacio Carazza, antes convento, hoy sede de la administración municipal. Fue completado en la segunda mitad del siglo XVIII, sobre los restos de un antiguo monasterio del siglo XVI. Poco más allá está el Jesús, iglesia de finales del siglo XVI. Es atribuida a los jesuitas. Encima de la puerta es visible el escudo de armas de la Compañía de Jesús, realizado en piedra local. La fachada se presenta con líneas clasicistas. Encima un pelícano que se destroza el pecho para saciar a sus crías con su propia sangre. Esta es una visión simbólica de Cristo, dentro de la tradición católica. En el interior, plenamente conforme a los cánones de la Contrarreforma, el altar mayor es de Giuseppe Chino. En el centro está representada la escena de la circuncisión de Cristo. Siempre en la Piazza de San Lorenzo, de parte opuesta, encontramos los restos del anfiteatro romano. Se cree que fue construido a principios del siglo II, bajo el emperador Trajano. De forma elíptica, pudo contener hasta 20.000 espectadores, confirmando la relevancia de Lecce en época romana. Hoy todavía se ven las graderías y numerosos frisos. Siempre en tema de arqueología, merece una mención el Museo Provincial Sigismondo Castromediano. Aquí, en efecto, además de las obras de la Pinacoteca, se pueden admirar numerosos restos arqueológicos, entre ellos una vasta colección de vasijas de cerámica ática, italiota, apula, mesápica y nática, hallados en la zona de Rudie, a 3 kilómetros de Lecce,
antigua ciudad mesápica, luego municipio romano, donde nació el poeta latino Quinto Ennio. Entre los restos de la antigua ciudad romana de Lupie, además podemos señalar en el cinturón urbano, detrás de la Piazza del Duomo, el Teatro Romano, fechado alrededor del siglo II, del que son bien visibles parte de las graderías, la orquesta y las fundaciones de la escena. Cercana está la iglesia de Santa Chiara, construida hacia finales del siglo XVII. Los acentos barrocos se encuentran aquí esencialmente en el marco del portón y en los otros marcos puestos alrededor de nichos vacíos. Tanto la estructura como los altares le son atribuidos a Giuseppe Cino. El interior está constituido por una única nave con capillas laterales. De señalar el rico altar dedicado a Santa Chiara, aquí representada con vestidos dorados. Los restantes altares están dedicados a San Francesco de Asís, San Antonio de Padua y otros santos de tradición franciscana. Se pueden divisar las rejillas por las que las monjas participaban en los oficios religiosos. Otro ejemplo de arquitectura barroca es la iglesia del Scalce. El portal de la fachada está elegantemente decorado. Y en el dintel, insólitamente, está tallada una batalla. El interior es una nave única, con ricas decoraciones en las capillas laterales, y el altar mayor acoge un cuadro que representa a la Madre de Dios, con San Nicola y San Giuseppe, obra de Giovanni Andrea Coppola. Agregado a la iglesia está el convento. Ambos fueron edificados entre 1629 y 1631 por deseo del noble leccese Belisario Paladín y les fueron confiadas a las carmelitas descalzas primero y a las salesianas después. El convento es hoy sede de una obra asistencial.
En las proximidades está la iglesia de San Mateo, de finales del siglo XVII, atribuida a Achilles Lartucci. La mano de un arquitecto venido de fuera se nota sobre todo en la fachada, que presenta soluciones originales con respecto a la arquitectura de Lecce. Muestra, en efecto, caracteres típicos de las formas introducidas en Roma por Borromini. La parte inferior es de forma convexa, con columnas que encuadran el portal. La parte superior, en cambio, es de forma cóncava y señala el centro por un porche. Aquí las decoraciones recuerdan los rasgos del barroco de Lecce. El interior tiene una original planta elíptica. Los altares, iluminados por lo alto, exaltan los efectos de claroscuro de la piedra leccese. Son valorados por el vivo cromatismo de las pinturas, dedicadas a la Virgen y a la Natividad. El altar mayor, con la estatua del santo, representa un relevante ejemplo de arte decorativo del siglo XVII. El monumento más conocido y sin duda la más alta expresión del barroco leccese es la Basílica de Santa Croce. Su majestuosidad aparece improvisadamente entre las estrechas callejuelas. La construcción de la basílica fue iniciada en 1549 por Gabriele Riccardi, sobre un anterior lugar de culto del siglo XIV, y fue completada, sucesivamente, hacia mitad del siglo XVII, por Cesare Pena, Giuseppe Címbalo y Francesco Antonio Címbalo.
La fachada presenta dos partes, inferior y superior, separadas por una suntuosa galería sustentada por cariátides y hocicos, y una balaustrada advenediza de amorcillos. La palabra querría ceder aquí paso a la mera visión extasiada. Algunos atribuyen a la galería un valor simbólico. Representaría la fe cristiana que pisa con su peso al paganismo. Más arriba, el triunfo de la cristiandad es proclamado por la Gran Cruz de Jerusalén. La parte superior desprende al centro un rosetón de inspiración románica, pero caracterizado por una rica abrazadera barroca. A los lados, dos nichos con estatuas. En la parte inferior se abren tres puertas. Toda la fachada, recalcada por columnas con capiteles ricamente decorados, es concebida como un suntuoso altar, revestido por desenfrenadas decoraciones barrocas. Flores, fruta, guirnaldas y amorcillos, que culminan en la cumbre con un remate a volutas. Es la ejemplificación del barroco leccese, un estilo que es pura decoración de superficies, conseguido gracias a la piedra local, más maleable que el mármol, capaz de contestar mejor a la mano del artista y de ofrecer sugestivos efectos pictóricos. Sugestiva la visión nocturna.
El interior de la basílica, de cruz latina, está dividida en 3 naves por columnas adornadas con preciosos capiteles. La nave central presenta un techo lechoso a cómodas. En el centro del transepto se halla la cúpula, acabada en 1590. Son relevantes los altares ricamente decorados, generalmente con columnas torcidas. De la oscuridad emergen formas de indecible belleza. El estilo barroco alcanza aquí niveles de máxima expresividad. Recurre, entre las pinturas, a la figura de la Virgen, santos y mártires. Merece particular mención el altar de San Francesco de Paola, en donde se pueden admirar 12 bajorrelieves de Francesco Antonio Címbalo, realizados entre 1614 y 1615. Es sin duda el altar más imponente y ricamente decorado de la ciudad. Al lado de la basílica, en una armoniosa fusión arquitectónica, el Palacio del Governo, antes convento de los Celestini, hoy sede de la prefectura y administración provincial. El edificio es de la segunda mitad del siglo XVII. La característica fachada cantería es atribuida a Giuseppe Címbalo y Giuseppe Chino. Aparece dividida por pilastras y distanciadas por ventanas con marcos ricamente decorados.
Un breve paseo a través de la vía Trinchese nos lleva hasta Piazza Mazzini. Aquí lo pomposo barroco deja espacio al dinamismo de la ciudad moderna, que se presenta hoy como un vivo centro económico y cultural, importante sede universitaria y jurídica del sur de Italia. Entre las actividades artesanales que se han transmitido en el tiempo, testimonio del amor por las tradiciones, se puede apreciar el antiguo arte de la cartapesta, gracias a pocos herederos, capaz de ofrecer una variedad de objetos de indudable atractivo, realizados con gran habilidad y maestría. También son numerosas las tiendas artesanales que ofrecen souvenirs de piedra local, con gran variedad de formas y dimensiones. La visita a la ciudad tiene, necesariamente, que prolongarse hasta la tarde. Al ocaso se pueden, en efecto, admirar los matices de color producidos por la piedra de los innumerables monumentos y decoraciones. Las luces artificiales más tarde permiten transformar ulteriormente el paisaje arquitectónico y le proponen al visitante una imagen diferente pero fascinadora de la ciudad y sus escorzos más admirados. El encuentro con las bellezas de Lecce no puede sino concluirse en uno de los muchos restaurantes que en sugestivos ambientes y con la cortesía típica de la gente de Lecce, junto con finos menús, proponen los platos típicos de la tradición local. La puccia, un característico pan relleno con aceitunas negras. Chicheri e tria, tallarines sazonados con garbanzos. Y turciniedi, rollitos rellenos de entrañas de cordero, cocidos sobre ascuas o en húmedo, y tantas otras exquisiteces con ingredientes típicos de la cocina mediterránea, exaltados por el óptimo aceite de esta tierra y acompañados por los famosos vinos del Salento. Sabores y perfumes que junto al original estilo arquitectónico hacen inolvidable esta fascinante ciudad.